Acompáñanos a leer juntos la Biblia en un año con Alexander Suárez. Hola, bendiciones mis hermanos del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos al segundo día del año bíblico. Hoy nos correspondería leer los capítulos del 4 al 6. Si no has tenido la oportunidad de ver el primer video, te recomiendo que lo veas. Allí hablamos de la base, del fundamento, el fundamento de la fe de todo creyente que sabe que viene de la mano de un creador, que Dios nos creó a su imagen y semejanza, tanto el hombre como la mujer, y que Dios hizo la creación como una obra maestra para educar al ser humano. Lamentablemente, la desobediencia ha producido el pecado y se ha venido desarrollando un conflicto entre el bien y el mal. Ese conflicto que comenzó en el Edén tendría su finalización con la obra redentora de Cristo, tanto en la tierra como en el santuario celestial. Es por eso que yo les invito, mis queridos hermanos y amigos, a suscribirse a este canal. Si tú quieres profundizar en cada uno de los capítulos que vamos a leer durante todo este año, en este canal vas a encontrar toda la explicación de cada uno de los capítulos de la Biblia. Es evidente que estamos en constante aprendizaje y hay cosas que en el momento no vamos a entender. Pero la misma lectura nos va a llevar a una comprensión porque la Biblia es su propio intérprete. Vamos a comprender la voluntad del Señor y todo lo que Él ha hecho en el transcurso de la historia. Los capítulos del 4 al 6 nos muestran inicialmente la historia de Caín y Abel, los descendientes de Adán y también los descendientes de Caín, y cómo el ser humano comenzó a degradarse cuando se separó aún más de Dios. Hubo dos grupos de personas, los que empezaron a clamar al nombre del Señor, a confiar en Él, y los que quisieron desaparecer de la presencia del Señor. Se desarrollaron dos grupos. Y eso es lo que vamos a leer. Al final de cada capítulo tendremos una breve reflexión. Así que les invito a abrir sus Biblias, recordándoles también que la versión que estoy utilizando es la Reina Valera 1900. Bueno, aquí tengo la 60, pero voy a colocar la 1995. Comenzamos diciendo que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esto de conocer se refiere a la relación sexual. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta porque más adelante vamos a ver que Caín conoció a su mujer. No es que la conoció ni la vio por primera vez, es que tuvo intimidad con ella. Se supone que la mujer de Caín tuvo que haber sido una hermana porque no había más habitantes en la tierra. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas, también trajo una ofrenda. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, no serás enaltecido. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás. Caín dijo a su hermano Abel, seguramente pasado un tiempo: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces Jehová preguntó a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no lo sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Jehová le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano.
Cuando labres la tierra, no te volverá a dar sus frutos. Errante y extranjero serás en ella. Entonces Caín respondió a Jehová: grande es mi culpa para ser soportada. Hoy me echas de la tierra, y habré de esconderme de tu presencia, errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Le respondió Jehová: ciertamente el que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matara cualquiera que lo encontrase. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Conoció Caín a su mujer, tal cual como Adán conoció a Eva, o sea, tuvieron su vida de intimidad. No quiere decir que la vio por primera vez, la conoció a su mujer. Para mí tuvo que haber sido evidentemente una hermana, no hay otra respuesta para eso. La cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo Enoc. A Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Quizás en castellano esto resulta un poco difícil pronunciar estos nombres, pero en hebreo tienen estos nombres un gran significado. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra era Sila. Según el pensamiento hebreo, estas mujeres hacían referencia a que una era para el placer y otra era para engendrar hijos, por sus propios nombres. Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. También Sila dio a luz a Tubal-Caín, así que la que él tenía para el placer también llegó a tener hijos. Tubal-Caín fue artífice de toda obra de bronce y de hierro, y a Naamá, hermana de Tubal-Caín. Un día, Lamet dijo a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamet. Escuchad mis palabras. A un hombre maté por haberme herido, y a un joven también lo mató por haberme golpeado. O sea, Lamet era un asesino, un bígamo y asesino. Y se deleitaba en esto, se deleitaba porque lo dice con orgullo. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec lo será 70 veces 7. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, pues dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, al cual puso por nombre Enos. Entonces los hombres, y este detalle es muy importante, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hay 2 grupos, evidentemente hay 2 grupos. Vemos las ofrendas que llevan tanto Caín como Abel. De este tema lo hablé en la explicación de cada uno de los capítulos. Hay quienes dicen que fue el orgullo de Caín, pero yo me inclino más a que Caín no llevó de ofrenda lo que Dios pedía. O sea, Caín ofreció lo que él quería adorar a su manera. Dios hablaba con Caín. Caín no era ateo, era un religioso que creía en la existencia de Dios, pero no amaba a Dios. Quería que Dios se adaptara a sus gustos. De hecho, es Caín quien le reclama a Dios por la muerte de Abel. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Por qué tú no lo guardaste? ¿Por qué tú no lo protegiste si tú eres Dios? Llega a un punto de rebeldía Caín hablando con Dios, un punto de rebeldía que dice: me voy a esconder de tu presencia. Me voy a ir a otro lado donde tú no estés. Entonces había una comprensión errónea también de la omnipresencia y omnisapiencia de Dios. Porque Caín dice: me voy a esconder de tu presencia y cualquiera que me halle me matará y tú serás el culpable de eso. Y Dios le dijo: no te van a matar. La marca de Caín, que también lo hablé aquí en un video anterior cuando hice la explicación, la marca de Caín no era una marca visible. Era una conducta.
en la naturaleza humana, por más malo que sea el ser humano, internamente se sabe y hay cierto temor y respeto por la vida de los demás. Una persona se vuelve asesino como Lamec, que se enorgullece de eso, es porque ha llegado a un punto de degradación tal que ya no valora la vida del ser humano. Pero hay personas que no son creyentes, que no participan de ninguna vida espiritual o religiosa o no pertenecen a ninguna comunidad, que respetan la vida de los demás. Esa es parte de la marca de Caín, el respetarle la vida a los demás. Pero vemos que la degradación llega a un punto en que hay quienes se complacen en eso. Por eso Dios tiene que ponerle un freno a esta situación. Y lo hizo con el diluvio universal, aunque no en definitiva, porque ya sabemos que vendrá un juicio que le pondrá fin al pecado. Lo que más me llama la atención es al final cómo se hace la división de dos grupos y cómo se entera también Adán y Eva, cómo se enteran de que fue el mismo Caín quien asesina a su hermano Abel. Y Dios le permite a ellos tener otro hijo y muchos más hijos. Y empiezan los hombres de la descendencia de Set a invocar el nombre de Dios. Seguramente se les llamó los hijos de Dios. Y este detalle no es menor porque más adelante vamos a ver a los hijos de Dios poniendo su mirada sobre las hijas de los hombres, que no eran ángeles, sino que eran descendientes de Set. Con esta información pasamos directamente al capítulo número 5 en nuestra lectura, que dice lo siguiente. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Aquí hay una reconfirmación de lo ya leído. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos, tanto del hombre como de la mujer, a Adán. El día en que fueron creados, ambos eran Adán. Y vivió Adán 130 años. Y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. O sea, nosotros somos la imagen de nuestros padres. Adán era la imagen de Dios, pero ahora en pecado concibió un hijo a su imagen. Y lo llamó Set. No menciona a Caín, no menciona a Abel, menciona directamente a Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y tuvo muchos hijos. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió bastante. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Sigue viviendo bastante, pero el número empieza a bajar. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Ahora, no necesariamente estos personajes eran los primogénitos, no necesariamente. Posiblemente sí, en su mayoría eran primogénitos, pero no necesariamente, sino que el Señor lleva, o por lo menos Moisés presenta una línea genealógica hacia un grupo específico, que iba a terminar con Abraham. Con Abraham, con Isaac, con Jacob y con los descendientes de Jacob. Y ya después, cuando vemos los hijos de Jacob, vemos que la línea se cruza hacia los descendientes de Judá, para llevar la secuencia genealógica del Mesías. Esto es un detalle. Bueno, y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió pues Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años
y engendró a Enoc, séptimo desde Adán. Esta es la séptima generación. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, el hombre más longevo de la historia del mundo, Matusalén. Un detalle aquí en el versículo 22 es que Enoc caminó con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años caminó Enoc con Dios y engendró en esos 300 años muchos hijos y muchas hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó sin ver muerte. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec, y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas, y fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Y a causa de la tierra que Jehová maldijo, o sea, aquí se sabía que venía un evento grande. Esto era una descendencia de hombres de Dios. Dios se comunicaba con ellos, les revelaba su voluntad. Eran sus profetas de aquel entonces. Enoc tuvo que haber sido uno de esos profetas. Que de hecho, en la carta que escribe Judas, hermano de Santiago, en el Nuevo Testamento, la carta que escribe este hombre, menciona que Enoc proclamaba la venida del Mesías. No solamente su primera venida, sino su advenimiento posterior. Enoc era un profeta que caminó con Dios. Y fue un caminar tan íntimo, tan profundo, tan completo, que aún en su vida diaria se podía ver la comunión que este hombre tenía con Dios. Y Dios se lo llevó como un testimonio, como un ejemplo de lo que puede ser la realidad de cualquier persona que está dispuesto a hacer la voluntad del Señor. A la final, cuando Cristo venga, seremos los que estemos vivos, dijo el apóstol Pablo, seremos arrebatados juntamente con los que durmieron en el Señor, que serán resucitados para recibir al Señor en el aire y estar para siempre con Él. Otro detalle que me llama la atención en esta genealogía, que son 10 generaciones, desde Adán hasta Noé son 10 generaciones, la séptima se destaca con Enoc por caminar Enoc con Dios, y esta 10ª hay un mensaje profético en el nacimiento de Noé. Este será el que nos aliviará de nuestros trabajos, de nuestras cargas, del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. Ya Dios venía advirtiendo que esto tenía que llegar a su final y que Noé sería un instrumento en las manos del Señor. Termina este capítulo con los últimos versículos diciendo: y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a 3 hijos, a Sem, de donde vendrían los semitas, Can, de donde vendrían los cananeos, y Jafet, que sería aquellos que poblaron las partes norte de lo que hoy sería Asia y Europa, la parte norte, se dividieron después del diluvio. Al parecer, cuando uno hace el conteo de la genealogía, el padre de Noé murió algunos meses antes del diluvio y seguramente ayudó a Noé en la proclamación del mensaje de que vendría un juicio de parte de Dios, pero no todos estuvieron dispuestos a escuchar y prácticamente nadie, a excepción de sus hijos y las mujeres de sus hijos, entraron en el arca de salvación, en el arca que Dios mandó a construir a Noé. Los animales sí entraron, y es precisamente de eso de lo que trata el capítulo que viene a continuación, que es el capítulo número 6, de la realidad del mundo en los días de Noé, que me hace recordar también el sermón del Señor Jesús en Mateo 24. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán todos comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero este diluvio no vino sin advertencia. La gente no entendió hasta que vino el diluvio.
Entonces aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas a estos hombres, que vieron los hijos de Dios. Ya sabemos que los hijos de Dios no eran ángeles, sino que eran los descendientes de Set, que eran los que clamaban al nombre de Jehová. Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres, o sea, las descendientas de Caín, cuando estos hombres vieron que estas mujeres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 120 años no sin advertencia. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y de eso hablé también cuando hice la explicación del capítulo correspondiente. Por eso es que si quieres conocer un poco más de los detalles de este capítulo, te invito a que veas la explicación que hice ya hace un tiempo atrás. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, en medio de toda esta circunstancia de degradación, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos: Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea, por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca. Un codo son aproximadamente 45 centímetros, medio metro, ¿ok? Si estamos hablando de 300 codos, cada codo de medio metro, estaríamos hablando de 150 metros de longitud. Entonces será de 300 codos la longitud. De 50 codos será su anchura, unos 25 metros aproximadamente. Y de 30 codos su altura, unos 15 metros de altura. Un edificio. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo, y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Toma contigo de todo alimento
que se come, alimento que se come, me llama mucho la atención este detalle, alimento que se come, o sea, hay cosas que no se deben comer. Almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios mandó. Conforme a todo lo que Dios mandó. Dios hizo un pacto. La palabra pacto es la primera vez, aunque ya había un pacto en el capítulo 3, verso 15, cuando Dios establece una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y allí había un compromiso. Dios establece un compromiso, un pacto. El pacto en la Biblia es un compromiso de relación. Dios se propone a salvar a la humanidad y la humanidad debe proponerse a obedecer para cumplir las condiciones de pacto. La gracia siempre ha existido porque Noé halló gracia a los ojos de Dios. La creación del arca era una manifestación de la gracia divina. Todo el que quisiera entrar podía hacerlo. Podía entrar. Y Dios iba a conservar la vida de las especies. Macho y hembra entrarían en el arca. Entonces, Dios proporcionó gracia. Dios dio oportunidad de vida. Y no eran personas perfectas las que iban a entrar en el arca. Eran personas que querían salvarse. No había condiciones de que tienes que ser recto, intachable. No, te quieres salvar, entra en el arca. Y reconoce el poder del Creador. Pero el orgullo dominó a muchas personas que no entendieron. No entendieron porque nunca había llovido. Porque había hombres de renombre que decían que todo eso era una locura. Y por eso les decía que el sermón del Señor Jesús en Mateo 24 es de gran relevancia, porque Él dice que antes de su segunda venida las condiciones humanas serán similares a los días de Noé. Una tierra cargada de violencia donde cada quien hace lo que bien le parece. Comen, beben, se casan, se dan de casamiento, viven una vida rutinaria, normal, cargada de placeres, de compromisos, de actividades, ignorando la existencia de un Dios creador. Y estas personas en ese momento no entendieron, a pesar de que el arca era suficientemente grande para que entraran muchas personas. La gente no quiso entender hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos y fueron arrastrados. Jesús en Mateo 24 dijo: mirad que nadie os engañe. El Señor ha provisto de un arca de salvación. A través de Cristo Jesús, nuestra vida está segura. Por más tambaleos que haya en este mundo, por más circunstancias adversas, en Cristo Jesús somos salvos. En Cristo Jesús somos más que vencedores. La gracia de Cristo nos cubre como cubrió a Noé en el pasado. Hoy nos cubre y nos protege. Y en medio de los azotes de la vida, el Señor es nuestro protector. Entender esta verdad, comprender esta revelación y profundizar en ella, fortalece nuestra fe y nos hace vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Quiero invitarte a que si quieres conocer en detalle todo lo que hemos leído en los capítulos de hoy, busques en la lista de este canal los capítulos explicados. Los que quieras, todos están aquí para que los puedas analizar, disfrutar y crecer en la gracia del Señor. Por eso mi deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En hebreo es Yevaré Jeha Adonai Beishmereja, Yaer Adonai Pana Eleija Bijuneka, Yisa Adonai Pana Eleija Beyasen Leja Shalom. La paz del Señor guíe tu vida. Nos vemos en el próximo video, en el tercer día de nuestro año bíblico, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Yo soy Alexander Suárez y no olvides suscribirte, activa las notificaciones y comparte este video con tus amigos, familiares y conocidos.